El cáncer es una enfermedad que padecen millones de personas en todo el mundo. Se trata de una afección en la que las células del cuerpo comienzan a crecer sin control. Dejan de realizar su función natural en nuestro cuerpo y pueden invadir otros tejidos y órganos, provocando graves consecuencias en la salud. Además, las células cancerosas a menudo adquieren mutaciones genéticas que les permiten evadir los mecanismos de control del cuerpo, como el sistema inmunológico, lo que les permite seguir proliferando. Según los datos de la OMS, hay alrededor de 19,3 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes anuales por esta causa. Además, se espera que estas cifras aumenten en los próximos años debido al envejecimiento de la población y al aumento de factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad y la falta de actividad física. En este sentido, es importante conocer más sobre esta enfermedad para tomar conciencia y poder prevenir y combatir esta enfermedad de manera efectiva y ayudar a personas cercanas. ¿Qué es el cáncer? Como hemos mencionado al principio, es una enfermedad donde las células de nuestro cuerpo dejan de hacer su función principal y empiezan a crecer sin control creando tumores o expandiéndose hacia otros órganos. Hay dos formas de diferenciar el cáncer de forma general. Los llamados tumores benignos son aquellos que se focalizan en una zona y no tienen la capacidad de propagarse por los demás órganos. En muchos casos no son un peligro para la salud, pero siempre hay que controlarlos en el tiempo, por si se notan cambios. Por otro lado, los tumores malignos son los que tienen células capaces de extenderse descontroladamente a otras zonas del cuerpo, donde destruyen el tejido sano y causan graves problemas. Tipos de cáncer. Hay muchos tipos de cáncer, dependiendo a qué partes del cuerpo afecta. Depende a qué tipo de células afecta, sus características son únicas. Los grupos a destacar son los siguientes. Carcinoma. Es el tipo más común. Se origina en las células que recubren los órganos y tejidos del cuerpo. Sarcoma. Este se origina en los huesos, músculos y cartílagos. Leucemia. Se origina en la médula ósea y afecta a las células sanguíneas. Linfoma. Este afecta al sistema linfático del cuerpo. Melanoma. Este afecta a las células que producen el pigmento de la piel. El cáncer también se clasifica por los denominados estadios, que nos indican el avance de la enfermedad. Estadio 0. Es la etapa inicial, cuando el cáncer no ha crecido más allá de la capa superior del tejido. Estadio 1. En esta etapa el cáncer es pequeño, localizado y no se ha propagado a los ganglios linfáticos ni órganos cercanos. Estadio 2. En esta etapa el cáncer es más grande. Puede haber llegado a los ganglios cercanos pero no ha llegado a órganos cercanos. Estadio 3. En esta etapa el cáncer se ha extendido hacia los ganglios y estructuras cercanas como músculos y órganos cercanos. Estadio 4. En esta etapa el cáncer se ha expandido a otros órganos del cuerpo. Causas y factores de riesgo. El cáncer puede afectar a cualquier persona en el mundo. La mutación de nuestras células sanas a células cancerosas puede en ocasiones pasar sin razón aparente. Por supuesto, hay factores que aumentan la probabilidad de que esto suceda. Edad. El riesgo aumenta a medida que nos hacemos mayores. Nosotros envejecemos, y nuestras células también. La mayoría de los cánceres se diagnostican en personas mayores de 50 años. Tabaco. Esta droga contiene múltiples sustancias cancerígenas. Exposición a sustancias tóxicas. Ciertas sustancias químicas como el arsénico, el amianto o el benceno pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer. Radiación. Las radiaciones ionizantes en grandes cantidades son peligrosos para la salud. Dieta poco saludable o obesidad. Una mala alimentación o un estado de salud como la obesidad puede aumentar los factores de riesgo de cáncer, entre otras enfermedades relacionadas. Historial familiar. Si algún familiar padece o ha padecido cáncer, el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer es mayor. Síntomas y señales de alerta. Los síntomas pueden variar mucho dependiendo del tipo de cáncer, de la etapa en la que se encuentre y de la zona en la que afecte. Algunas de las señales de alerta más comunes pueden ser las siguientes. Cambios en la piel, como aparición de manchas o protuberancias que no desaparecen. Fatiga que no mejora con el descanso.
Pérdida de peso sin razón aparente, sobre todo cuando la pérdida es muy grande en poco tiempo. Dolor persistente puede indicarnos la presencia de un tumor que esté presionando, entre otras posibilidades. Cambios en el intestino o la vejiga, como estreñimiento persistente, presencia de sangre o dificultad al orinar, en el caso de cáncer de colon o de vejiga. Sangrado inusual, especialmente cuando ocurre, por ejemplo, entre los períodos menstruales o después de la menopausia, en el caso de cáncer de útero. Tos o ronquera persistente, en el caso de cáncer de pulmón o garganta. Diagnóstico. Hay un amplio abanico de pruebas diagnósticas que los médicos pueden realizar para ver la presencia de un cáncer. Normalmente, realizan todas las pruebas posibles para confirmar con certeza la presencia de esta patología, sobre todo para no confundirla en ocasiones con otra afección con síntomas similares antes de tiempo. Análisis de sangre. En la sangre se sacan multitud de parámetros que ayudan a los médicos a valorar el estado de salud de una persona. En concreto, los marcadores tumorales son los que nos indican la presencia de células cancerosas en el cuerpo. Radiografías. En una radiografía se puede detectar si hay presencia de un tumor, pero como hemos mencionado antes, se necesitará de otras pruebas para confirmar con certeza lo que son esos tejidos anormales detectados. Tomografía computarizada o TAC. Esta prueba utiliza múltiples rayos X, lo que nos da una imagen en 3D de los órganos internos y nos da la posibilidad de ver mejor los tejidos internos. Resonancia magnética. Se utilizan ondas magnéticas para crear imágenes del cuerpo. A diferencia del TAC, este nos muestra con mayor claridad los tejidos blandos del cuerpo. Ecografía. Se utilizan ultrasonidos para crear imágenes de los tejidos blandos cercanos. Biopsia. Se extrae una muestra del tejido sospechoso y se analiza en un laboratorio. Tomografía por emisión de positrones o PET. En esta prueba, se inyecta una sustancia radioactiva que se concentra en las células cancerosas. De ese modo, se puede ver de forma clara y precisa dónde se encuentra el cáncer. Gammagrafía ósea. Similar al PET, se inyecta una sustancia radioactiva y en este caso se concentra en los huesos. Tratamiento. El tratamiento depende de la persona, del tipo de cáncer, del estadio o de la salud general del paciente. En muchas ocasiones se requiere una combinación de tratamientos para combatir dicha enfermedad. Cirugía. Se utiliza para extirpar el tumor o tejido afectado por la enfermedad. Radioterapia. Se utiliza radiación para atacar a las células cancerígenas. Se puede utilizar de forma externa con una máquina especial que emite radiación o de forma interna con una fuente radiactiva implantada en el cuerpo. Quimioterapia. Se utilizan medicamentos para destruir las células cancerosas. Se puede administrar por vena, pero también existen por vía oral. Inmunoterapia. Se utilizan medicamentos para estimular el sistema inmune de la persona. Terapia hormonal. Se utiliza para detener la producción de hormonas que pueden alimentar el crecimiento del cáncer, específicamente en cánceres de próstata o de mama. Terapia dirigida. Tiene similitud con la quimioterapia. La quimioterapia actúa sobre las células que se dividen rápidamente, cosa que en ocasiones puede afectar a células sanas. En el caso de esta terapia, los medicamentos se enfocan en ciertas proteínas y moléculas encargadas de la supervivencia de las células cancerosas, lo que provoca menos efectos secundarios, pero se suele usar en combinación con otros tratamientos para ser más efectivo. Trasplante de células madre. Se utiliza para reemplazar las células sanguíneas dañadas por la quimioterapia o la radioterapia. Importancia de la detección temprana del cáncer. La detección temprana es muy importante para aumentar significativamente la curación del cáncer. Cuanto más temprano sea el estadio de detección, mayor es la probabilidad de la eliminación completa, ya que no se habrá propagado a otras partes del cuerpo y se utilizarán tratamientos menos invasivos. Si se tarda en detectar hasta una etapa más avanzada, el tratamiento puede ser más complicado, agravar los síntomas de la persona y afectar negativamente en la calidad de su vida. Es importante realizarse exámenes de detección regulares, especialmente cuando hay historial familiar o presentan algún síntoma sospechoso. Es muy importante estar informados sobre el cáncer, ya que afecta a muchas personas alrededor del mundo. Cuanto más conscientes seamos, más podremos ayudar a personas de nuestro alrededor.
Gracias por ver este vídeo, espero que os haya aportado y entretenido. Si es así, no olvidéis suscribiros para ver más contenido para curiosos como tú.